buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la sesión. Entiendo que la final de este seminario conmemorativo del centenario del natalicio del doctor Héctor Fix-Zamudio. Esta mesa está dedicada a la reflexión de un tema toral al que el maestro Fix dedicó buena parte de su pensamiento, de su reflexión, de su actividad académica, que es el tema relativo a derechos humanos. Nos acompañan en el panel presencialmente el doctor Jesús Orozco Enríquez, investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, el doctor Jorge Ulises Carmona, también investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, el maestro Luis Raúl González Pérez, ex abogado general de la universidad y expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y está en línea el doctor Carlos Ayala Corao. Vamos a iniciar precisamente escuchando vía remota la participación del doctor Carlos Ayala Corao. Déjenme decir alguna nota muy breve de su currículum vitae. Él es doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, miembro del Consejo de Honor de la Comisión Andina de Juristas, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional. Ha colaborado con diversos organismos internacionales, entre los cuales destaca la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, catedrático de distintas universidades, tanto en Venezuela como en el extranjero, y autor también de distintos libros, particularmente sobre el sistema interamericano, un amigo de esta Universidad Nacional, particularmente de nuestro instituto, y también con una cercanía notable con el doctor Héctor Fix-Zamudio, nuestro homenajeado. Querido Carlos, bienvenido, te damos la bienvenida a este panel, así es que te pediría que tomaras el uso de la palabra. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, y en primer lugar quiero enviarles un saludo a todos los amigos y amigas mexicanas, particularmente los que están allá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y decirles y agradecerles que para mí es un gran honor poder hablar de nuevo en un acto en homenaje a nuestro querido maestro, don Héctor Fix-Zamudio. Quiero comenzar diciendo que lo conocí muy temprano para mí, cuando apenas era yo estudiante de Derecho en Caracas. Él vino a unas conferencias en la universidad y en las autoridades electorales de aquella época, y me impresionó, por un lado, desde la primera vez que lo escuché, la profundidad de su pensamiento, pero la sencillez de su exposición. Y desde allí me interesé por ese profesor mexicano, que después tuve la oportunidad y el honor de conocerlo en su ámbito familiar, en su ámbito académico, en su ámbito como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además en el año 90 y, ya les voy a decir, en el año 94 me invitó, junto con su esposa, nos invitó a mi esposa Carmen y con su esposa a una gira por varias universidades de México para dar charlas sobre amparo constitucional, y allí tuvimos una oportunidad de compartir y de conocer ese ser humano tan maravilloso, tan generoso, tan profundo, pero, como les dije desde un principio, tan sencillo al mismo tiempo, tan sencillo. Entonces, hablar al centenario de su nacimiento, de la dimensión de don Héctor Fix-Zamudio como jurista en materia de derechos humanos, es un deber de todos los que lo conocimos en varias facetas, pero específicamente en su faceta como hombre de derechos humanos. Don Héctor es uno de los pioneros que introdujo en México la noción de los derechos humanos desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, y
lo hizo en una dimensión muy pedagógica, como siempre era él, porque como constitucionalista que también era, como procesalista que también era, siempre trató de vincular las instituciones del derecho interno mexicano y por supuesto del derecho comparado, como es precisamente el amparo constitucional, con la protección de los derechos humanos en el ámbito interno. Pero además están los libros pioneros en las instituciones del Defensor del Pueblo, el Ombudsman, las publicaciones que hizo cuando apenas en los años 80, principios de los 90, era una figura que se estaba implementando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, con las comisiones estadales de derechos humanos y en América Latina con distintos nombres: Defensor del Pueblo, Defensor de los Ciudadanos. Se estaba implementando y siempre lo vio como, además de todas esas dimensiones de mediador, de supervisor de servicios públicos, como un defensor no judicial de los derechos humanos. Ahora, yo diría que ese aspecto de interlazar el derecho interno, particularmente el derecho constitucional, el derecho procesal, con el derecho internacional de los derechos humanos, fue uno de los elementos que identificó la contribución del maestro Fix a los derechos humanos. Luego, su pasión por el estudio de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que consagraban derechos y las obligaciones de los estados de respetarlos, garantizarlos, protegerlos, repararlos, es otra de sus contribuciones fundamentales. Ya desde su condición de juez, pues le debemos una larga dedicatoria a lo que yo diría fue los primeros pasos de consolidación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue uno de los primeros jueces, pero como los jueces mexicanos, debería decir yo, que han pasado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego don Sergio García Ramírez, actualmente Eduardo Ferrer MacGregor, todos de la escuela del prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas, marcó la Corte Interamericana, el maestro Fix, a su paso por ella, de la cual fue presidente, pero en una época muy difícil, donde apenas llegaban los primeros casos, las primeras opiniones consultivas, y donde precisamente la Corte tenía que hacer su jurisprudencia desde la base, y él, digamos que pasó de esa primera corte donde estaban personas como jueces como Tom Burgenthal, Pedro Niquen y Reina, a una segunda corte ya que comenzaba a lidiar con problemas de transición democrática, con crisis como la ocasionada en Perú con la denuncia de la jurisdicción de la Corte. Y es muy importante cómo su contribución, a su vez desde la Corte, fue servir de modelo para que otros países, comenzando con México, aceptaran la jurisdicción de la Corte Interamericana. Me consta, porque en esa época yo estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de cómo el maestro Fix hizo estudios, dictámenes, para que se entendiera la importancia de la aceptación de la jurisdicción de la Corte Interamericana por parte de México, y en eso pues también dejó una contribución fundamental para los derechos humanos en su país. Entonces, su condición de académico, su condición de consultor, asesor, experto jurídico en su momento, su condición de autor de publicaciones, su condición de juez interamericano, todas esas confluyen en una contribución que es fundamental para que podamos decir que Héctor Fix Zamudio es uno de los
maestros más importantes que ha tenido el sistema interamericano de derechos humanos. Y como les dije al principio, junto con los dos otros jueces de la Corte Interamericana, son una tríada brillante de jueces interamericanos. Por supuesto, en la comisión han pasado muchos otros miembros mexicanos que han tenido una importante labor y una destacada labor, como quien se encuentra hoy presente con nosotros, mi buen amigo Jesús Orozco, y actualmente José Luis Caballero. O sea, yo creo que esa escuela que en jurídicas de alguna manera se fue formando bajo la capacidad doctora y orientadora del maestro Fix, nos da muestra de cómo esas semillas permitieron crecer grandes árboles en todo el sistema interamericano y en la contribución a los derechos humanos. De tal manera que estamos frente a un gran hombre, un gran intelectual, un hombre de ideas profundas, un hombre de aportes fundamentales al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho constitucional de los derechos humanos, por supuesto, pero un hombre que destaca por su honestidad, por su sencillez, por su pedagogía, por su sinceridad, y que lo hace ver como no solamente un gran jurista, sino un gran amigo, un gran maestro, que siempre era capaz de conversar con uno, que siempre era capaz de dedicarle tiempo a uno, a discutir ideas, a regalarle a uno su último libro, su última publicación, a leer lo que uno había publicado y comentarlo. Y por eso creo que es de justicia el acto que estamos haciendo hoy de reconocimiento de la memoria del maestro don Héctor Fix Zamudio, específicamente en el campo de los derechos humanos. Bueno, como somos varios, no quiero alargarme más, pero decirles de nuevo que es un gran honor para mí participar el día de hoy en este merecido homenaje, y especialmente en esta mesa donde, dirigida por nuestro amigo César Astudillo, y donde están presentes otros maestros, y en concreto mi amigo Jesús Orozco, me honra a poder acompañarlos el día de hoy. Muchas gracias y que tengan buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por tus palabras en recuerdo del maestro Fix, apreciado Carlos. Lo cierto es que has hecho énfasis en una parte que es muy significativa en la vida del maestro Fix, porque tuvo la capacidad no solo de realizar reflexiones profundas sobre la parte sustantiva de los derechos humanos en el ámbito regional, en el ámbito interamericano, construir una serie de doctrinas que después, cuando forma parte de la Corte Interamericana, tiene también la oportunidad de llevar adelante, de dejar plasmada ese pensamiento en los pronunciamientos de la Corte Interamericana, y que conjuntamente con la participación de otros destacados juristas es lo que al día de hoy le ha dado esta robustez, esta autoridad a los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Recuerdo, y como tú bien lo señalas, recuerdo esta doble faceta del maestro Fix como académico en la construcción de elementos institucionales, sustantivos, procesales y orgánicos del sistema interamericano, y después en su faceta como juez interamericano, llevando esto a pronunciamientos emblemáticos que forman parte ya de nuestro acervo institucional interamericano en la materia. Y como lo destacas también, es de justicia este acto conmemorativo, así es que mi reconocimiento también a quienes han hecho posible. Está en la sala el doctor Diego Valadez, uno de los impulsores, el doctor Serna de la Garza, impulsores de este seminario conmemorativo que en justicia busca recordar al maestro Fix. Le quiero dar la palabra ahora al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, en novio del tiempo diré, que es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y ha tenido también una función relevante dentro de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Apreciado Jorge, adelante, tienes el uso de la voz.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan ustedes. Es para mí un verdadero honor participar en la mesa final de esta justa y emotiva conmemoración del natalicio del entrañable maestro Héctor Fix Zamudio. Por supuesto, agradezco la invitación que me hiciera la doctora Mónica González Contró, directora de nuestro instituto, así como los doctores Diego Valadez y José María Serna de la Garza, y de igual manera la diligente coordinación auxiliar de José Daniel Chávez. Me congratulo también por compartir esta mesa con una pléyade de juristas, entre quienes saludo también la moderación del estimado doctor César Astudillo. Sin duda alguna, el reconocimiento, impulso y vigencia, así como la garantía jurídica de la dignidad humana, fue el eje rector y articulador de la obra de vida del maestro Héctor Fix Zamudio. Tal como lo han dejado de manifiesto las distintas y atinadas mesas que integran, por supuesto, el presente homenaje. Por mi parte, quiero destacar que el maestro Fix no solo se ocupó académicamente de los derechos humanos, sino también de su vigencia efectiva. Esto a través de los numerosos proyectos que elaboró como secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como destacadamente los 15 casos contenciosos y las 9 opiniones consultivas en las que participó durante su etapa de juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin dejar de mencionar los múltiples trabajos e informes en que colaboró como miembro de la Subcomisión de Prevención de Discriminación y Protección a las Minorías de las Naciones Unidas. En las memorias y vivencias publicadas que nos dejó el maestro Fix en 2016, publicadas por la UNAM y la editorial Porrúa, cuya edición estuvo a cargo del también muy querido y recordado Héctor Fix Fierro, se aprecia cómo la destacada y reconocida labor en la protección efectiva de los derechos humanos del maestro no fue en absoluto resultado del azar, sino una combinación de una sólida y constante formación académica, sumada a una experiencia paulatina y a una convicción irrenunciable a favor de la dignidad humana. Asimismo, se puede ver cómo la nomenclatura de garantías individuales que México adoptó por cerca de un siglo para referirse a los derechos individuales previstos en la Constitución, fue sustituida tempranamente en la vasta obra del maestro por la de derechos humanos, a inicio de la década de los años 70 del siglo pasado, y que vio su expresión en la propia Carta Magna Mexicana, finalmente en 1992, con la elevación a rango constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que finalmente encabeza el título primero, capítulo primero, a partir de la gran reforma del 10 de junio de 2011. Quienes cultivan el estudio y la enseñanza de los derechos humanos, así como viven la lucha cotidiana por los derechos, saben del salto cuántico y las consecuencias que representa ese solo cambio de nomenclatura difundida ampliamente por el maestro en congruencia con la corriente internacional que en ese entonces se estaba expandiendo. Por mi parte, en estos breves minutos que restan, quisiera compartir con ustedes un par de ideas acerca de los derechos humanos en nuestro país. En primer término, luego de la trascendente reforma de 10 de junio de 2011, así como la recepción en el ámbito interno de la sentencia del caso Rosendo Radilla, especialmente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considero que se cuentan con las bases, hasta ahora, para afirmar un nuevo sistema de derechos humanos, caracterizado por los alcances de la propia nomenclatura de derechos humanos, así como la confluencia de los derechos de fuente internacional, ya sea de carácter normativo o jurisprudencial, en la solución de casos concretos de protección de la dignidad. Este nuevo sistema de derechos humanos no ha permanecido estático, por el contrario, se ha venido enriqueciendo con importantes criterios de la Suprema Corte y aquellos que se han venido adoptando en el ámbito local,
lo que se ve complementado con diversos criterios de los organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos. De hecho, ya hay todo un nuevo capítulo en la evolución de los derechos humanos en México que se ha escrito en los primeros 10 años de vigencia de la mencionada reforma constitucional, no solo por el impacto y eficacia paulatina de la misma, sino porque existe ya un cúmulo importante de derechos sumados a la Constitución con posterioridad a la reforma del 2011. De junio de 2011 a la fecha, se han llevado a cabo al título primero, capítulo primero, cerca de 51 reformas que han significado cambios de diverso tipo y calado, pero que sin duda han agregado nuevos derechos, como son, entre otros, los relacionados con la igualdad de género y respeto a los derechos político-electorales de las mujeres en materia indígena, así como el reconocimiento a las personas y comunidades afrodescendientes, el derecho a la cultura física y al deporte, el derecho al agua y al saneamiento, a la alimentación, a la identidad, los apoyos a las personas con discapacidad, pensiones a personas adultas mayores, becas a estudiantes, el derecho a la movilidad del artículo 4, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y la libertad de convicciones éticas. Me parece también positivo que a los instrumentos de garantía internacional se haya sumado la aceptación de competencia del Comité contra la Desaparición de Personas de Naciones Unidas, cuyo mandato le permite conocer peticiones individuales y que aceptó México en octubre del 2020. No obstante lo anterior, pese a los avances normativos y en materia de instrumentos de garantía nacional e internacional, el panorama no es del todo halagador. Como indicios de la situación real de los derechos humanos, buscando ser objetivos, considérense, por ejemplo, las recomendaciones acumuladas y pendientes de total cumplimiento de las comisiones de derechos humanos, nacional y de las entidades federativas, las sentencias de amparo que tengan ese estatus, así como las 3,000, ¿sí? 3,000 recomendaciones internacionales dirigidas a México a través de los años, que aún no están reportadas o calificadas como satisfechas, y la decena de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a los cuales siguen en estatus de incumplimiento las sentencias respectivas. Consideramos que la realidad del día a día de los derechos humanos en el mundo y en México aún están lejos de cumplir los anhelos plasmados normativamente. Incluso a las violaciones a los derechos humanos provenientes de los entes del poder público se han sumado a las de los poderes fácticos, primordialmente del crimen, y que también son afectaciones a la dignidad de las personas, lo que debe preocupar y ocupar al propio Estado. En México estamos viviendo la antesala de cambios que impactarán sin duda a las instancias de garantía de los derechos humanos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, y sin embargo, en mi opinión, una parte importante de la problemática de la justicia descansa más bien en las propias normas o leyes. Uno de los deberes básicos más importantes de los estados para hacer valer adecuadamente los derechos humanos es contar con las normas y leyes que permitan su eficacia. Se trata de la denominada armonización normativa. Esto implica llevar a cabo un análisis serio de la normatividad vigente a nivel federal, estatal y municipal para efectos de proponer los cambios acordes con los derechos humanos. Parte en ocasiones de los problemas de eficacia son la ausencia de norma secundaria, o en cambio, la deficiente técnica legislativa que lleva a ambigüedades, falta de claridad y congruencia sistemática, lo que afecta a la determinación de su sentido y alcance a la hora de su aplicación. Y da pie, como lo hemos atestiguado, a interpretaciones inconsecuentes o incluso contradictorias. Parte de esta armonización normativa incluye a la propia Constitución, lo que debe llevar a la revisión minuciosa de las denominadas
restricciones constitucionales, a fin de determinar su legitimidad, razonabilidad y viabilidad, así como su compatibilidad con estándares propios de los derechos humanos. La vigencia efectiva de un Estado de Derecho requiere no solo una interpretación conforme con la ley suprema, sino también de una interpretación conforme intraconstitucional, que permita la prevalencia de la dignidad humana como punto cardinal irreductible que da razón de ser al propio Estado. Leer y releer la obra del maestro Fix será sin duda un faro seguro que nos puede ayudar a encontrar la ruta para salir avante de las tormentas que nublan en la actualidad los derechos de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, querido Jorge, porque además de sentidas, déjame compartir con nuestra audiencia que probablemente eras quien físicamente estabas más cerca del maestro por mucho tiempo, por la ubicación de la oficina de él y en la que tú también estabas en un momento en el instituto, y eso seguramente contribuyó a una mayor cercanía con el maestro. Pasando a lo que dices, me parece que es muy elocuente el señalar que el maestro Fix insistió desde mucho tiempo en la necesidad del estudio de los derechos humanos en su aspecto sustantivo y la parte procesal de protección de los derechos, algo que tardamos en realmente instalar como parte no solamente de los estudios académicos, sino de la propia enseñanza del derecho. Hoy me parece que esa división está claramente asentada y ha dado frutos importantes para entender que los derechos deben ser estudiados en su especificidad, en sus contenidos sustantivos, y la parte de garantía tiene también su propia lógica. El maestro Fix, con sus conocimientos tanto sustantivos de la dogmática de los derechos como procesales, supo hacer los puentes necesarios entre estas disciplinas y sobre todo dejó también de manera muy prematura, dejó instalada la reflexión de la necesidad de articular los dos grandes ramales de derechos, de fuente internacional y de fuente nacional, que finalmente cristalizaron con la reforma de junio de 2011, pero si nosotros vemos la trayectoria del planteamiento del maestro Fix, era algo en el que él insistía notablemente. Así es que te agradezco tus reflexiones, tu participación, apreciado Jorge. Tenemos la participación de la doctora Mariela Morales Antoniazzi, la podemos pasar ahora mismo. Entonces le pediría que pudiéramos poner, digamos, para quienes nos están escuchando, la participación de la doctora Morales Antoniazzi, quien es abogada con estudios en ciencias penales en Heidelberg y tiene sus propios estudios doctorales en Frankfurt. Ha sido docente en Venezuela, su nación de origen, y ha ocupado también distintos cargos gubernamentales, incluyendo, señalo algunos, gobernadora encargada del estado de Aragua. Desde 2006 es investigador en el Instituto Max Planck en Alemania, liderando proyectos sobre democracia y derechos humanos en América Latina. Actualmente es vicepresidenta de la sección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Escuchemos con atención la participación de la doctora Mariela Morales Antoniazzi. Adelante. Es un verdadero honor para mí formar parte de esta conmemoración del centenario del natalicio de don Héctor Fix Zamudio, maestro de maestros. Expreso mi profunda gratitud al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional por hacerme parte de esta celebración para homenajear a un gran sabio, a quien merece el reconocimiento como un jurista universal. Todos los elogios ya se han hecho en este evento, de manera que yo me voy a limitar a decirle una vez más, gracias maestro, por todas las lecciones que me dejó
de vida y de jurista. Mi breve intervención se enmarca en las facetas de don Héctor Fix Zamudio como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero como aparece en su biografía, como un investigador a tiempo completo, como inició en el 1964, como el primer presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional en el 1974, y luego en su rol como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte que también presidió y que ayer celebró su 45 aniversario de la instalación en San José, Costa Rica. Y esto porque describe al maestro en esos roles de investigador, de conductor, de guía, pero también de juez, de poner al servicio de la humanidad sus lecciones aprendidas en el ámbito de la investigación y la docencia. Entonces, las tres reflexiones van en función de tres textos que hablan de la obra de don Héctor Fix Zamudio dentro de los tantos de cientos de contribuciones que tiene en su obra escrita. El primero, el artículo El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El segundo, Relaciones entre los Tribunales Constitucionales Latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el tercero, Ejercicio de la Competencia Contenciosa, publicado con apostillas de don Sergio García Ramírez en la obra que le dedican en 2021. Entonces, la primera reflexión. Decía en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una época reciente, y cito, se observa la tendencia en algunas constituciones latinoamericanas, tanto para superar la desconfianza tradicional hacia los instrumentos internacionales y en general hacia el derecho internacional, como para introducir de manera paulatina una cierta preeminencia, así sea cautelosa, de las normas de carácter supranacional. Sin embargo, continúa más adelante don Fix, las disposiciones constitucionales de los ordenamientos de los países miembros, al reconocer la limitación a la idea clásica de la soberanía que ha predominado en América Latina en beneficio de la integración, pueden proporcionar la evolución de una simple revisión judicial comunitaria. Y agrega algo más y dice, en los ordenamientos constitucionales latinoamericanos se observa una evolución dirigida a otorgar jerarquía superior, así sea con ciertas limitaciones, a las normas de derecho internacional, particularmente las del derecho convencional. Y él admite que justamente es en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos donde hay una dinámica mucho más activa y en el ámbito convencional específicamente para los países latinoamericanos con la Comisión y la Corte. Y ahora, más que nunca, siguen vigentes estas lecciones de don Fix Zamudio que escribió hace 20 años. Yo he venido sosteniendo que la estatalidad abierta latinoamericana tiene una fisonomía heterogénea y progresiva. Se ha constatado el avance continuo en la regulación expresa del rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos en los ordenamientos nacionales. Pero también es importante decirlo en una concepción de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos y hacia el sistema interamericano, sin obstar que también hay cláusulas de apertura para la integración económica. Lo que es muy válido aquí a destacar es la permeabilidad constitucional, la primacía, la transformación del concepto de soberanía clásica, que ya lo sostenía el maestro Héctor Fix Zamudio. ¿Por qué esta vocación latinoamericana? Porque se considera un doble reaseguro, la garantía constitucional y la garantía convencional de los derechos.
Esto enclavado en los estándares de una sociedad democrática y el respeto del Estado de Derecho. Sin duda, se ha utilizado en la doctrina distintas denominaciones, cláusulas de diálogo, cláusulas de apertura, normas de reenvío, habilitaciones constitucionales. A mí me parece, y este es mi criterio, que el concepto alemán de estatalidad abierta permite abarcar toda la dimensión de un ordenamiento jurídico constitucional donde se incorpora, hay una permeabilidad hacia el derecho internacional y particularmente hacia el derecho de los derechos humanos. Eso significa entonces que allí confluyen doctrinas como el bloque de constitucionalidad, el control de convencionalidad, el efecto directo, la interpretación conforme, las cláusulas de interpretación. Ello ha generado entonces una construcción progresiva de estándares comunes, de un jus constitucional común en América Latina. Obviamente no podríamos negar que al día de hoy está sumamente amenazada esta primacía de la que se ha hablado y de la que don Héctor Fix Zamudio lo pronosticaba como una premisa esencial del respeto y la garantía eficaz de los derechos. De manera que entonces, como académicos y académicas, nos corresponde insistir en este enfoque respecto a la apertura del orden constitucional al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho convencional. El segundo texto, el de las relaciones entre los tribunales constitucionales latinoamericanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto lo publicó don Fix Zamudio en el 2009. Y él se expresaba en estos términos. Considera que el control complementario externo se ha revelado como un instrumento idóneo y deseable para impulsar la garantía eficaz de los derechos humanos. Y agregaba, uno de los sectores en los cuales se advierte una evolución dinámica en la actividad de los organismos jurisdiccionales especializados es el relativo a la creciente y concurrente relación entre dichos organismos y los de carácter internacional. Tratándose de Latinoamérica, decía don Fix, es el relativo a las relaciones entre tribunales, cortes, salas constitucionales, así como tribunales y cortes supremas con funciones de control de constitucionalidad con los organismos del sistema interamericano, con la Comisión y con la Corte. Y esto en la doctrina se afirma entonces que el control complementario permite la fijación de estándares comunes para que los jueces y juezas nacionales los utilicen como parámetros de interpretación, originando una mayor cobertura de la vigencia de los derechos mediante estos diálogos que pueden llamarse de multinivel, pero que es una interacción entre el sistema interamericano y el sistema constitucional nacional intensa y extensa, no exenta de regresiones, pero con una progresividad hacia su garantía efectiva. Y por supuesto vuelvo a conectar estas lecciones con la celebración ayer de los 45 años de la Corte Interamericana, donde se sumaron voces de toda la comunidad de práctica de derechos humanos para insistir en este control complementario que hace la Corte, que ejerce la Corte Interamericana, mostrando un ejercicio de un mandato transformador que viene de la Declaración Americana, de la Convención Americana y de todo el corpus juris interamericano. En este sentido se interpretan entonces a las decisiones de la Corte Interamericana con una repercusión en el fortalecimiento de la vida democrática de en las instituciones nacionales, el reforzamiento de la capacidad al interior de los estados y de los tribunales, incluso en una clave de si todos los instrumentos giran en torno al respeto de la dignidad humana, se diluyen las diferencias y hay una convergencia, hay una construcción común y colectiva de estos estándares de protección. ¿Y cómo comprender este alcance? Con la incorporación de los estándares
del sistema interamericano y del sistema universal, no como sistemas dicotómicos, sino complementarios. Entonces, la advertencia de don Fix Zamudio de alertar sobre la protección eficaz con esta segunda instancia de control, que es el control del sistema interamericano de derechos humanos. Y llego entonces al tercer punto, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. A toda nuestra audiencia, tanto presencial en México como la que se está vinculando online, yo les puedo recomendar la lectura de este texto que tiene las apostillas de don Sergio García Ramírez, y justamente donde se hace este homenaje a don Héctor Fix Zamudio, y aquí lo describen como formador de generaciones de juristas dentro y fuera de nuestras fronteras, hablando en México, siempre invocado y vigente, que fue juez de la Corte Interamericana y la presidió con dignidad y con aciertos ejemplares. Y esto lo digo porque efectivamente en todas las sentencias de la Corte Interamericana a lo largo de estos 45 años, su jurisprudencia, tanto la consultiva, que para don Fix era más amplia que la contenciosa, lo interesante es cómo se está desarrollando un constitucionalismo regional transformador. Podríamos nosotros coincidir en que estamos bajo unas dictaduras emergentes en este siglo XXI que, por supuesto, violan absolutamente estos estándares comunes del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho interamericano y del derecho constitucional. Pero por otro lado, veamos las luces que representa para otros países que van caminando hacia el afianzamiento y fortalecimiento de el respeto del Estado de Derecho, la garantía de la democracia, de los estándares de la sociedad democrática y sobre todo la protección, salvaguarda y garantía de los derechos humanos. Este sencillo reconocimiento del vincular a don Fix con los derechos humanos nos da testimonio de una vida entregada a esta defensa, de haberlo puesto en la práctica y de trascender esas fronteras. Por eso, una vez más, muchísimas gracias por permitirme a la distancia, como venezolana, pero viviendo hace 25 años aquí en Alemania, todas estas lecciones y toda la obra que está incluso en esta biblioteca del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público. Gracias, maestro, gracias por toda su herencia, por todo su legado y también, porque no puedo concluir sin decirlo, por habernos dejado a Héctor Fix Fierro, que fue igual un aliado tan querido, tan apreciado y tan compañero. Una evocación muy sentida y con puntos muy claros en referencia a la gran trayectoria de la obra del maestro Fix Zamudio. Ahora que Mariela ponía el libro que coordinamos con el otro maestro, don Sergio García Ramírez, quiero recordar una anécdota porque se trata también de cómo el maestro García Ramírez rindió homenaje al maestro Fix en ese texto. Cuando estábamos realizando la estructura de ese libro, recuerdo que él dijo, el maestro Fix tiene un texto insuperable, se tiene que estar presente en la obra, y se le ocurrió a él decir, vamos a rescatarlo, y lo cierto es que del momento en el que el maestro Fix había escrito su acercamiento a las funciones de la Corte Interamericana, se habían suscitado ya algunos cambios. Y entonces se le ocurrió la idea de hacer las apostillas. Y en las apostillas él básicamente iba actualizando los cambios que se habían dado en el desarrollo y los alcances de la competencia de la Corte Interamericana. Pero ahora que Mariela lo mostraba, sí recuerdo que en la parte introductoria el doctor García Ramírez hizo esto y dejó patentizado que era en homenaje al maestro Fix, así es que
Ahora lo recuerdo porque realmente es un texto que con la colaboración de los dos, realmente es un texto que ha adquirido una connotación de actualidad y también de una autoridad por la colaboración que tuvieron los dos y particularmente el homenaje que en ese momento rindió el doctor García Ramírez al maestro Héctor Fix-Zamudio. Le voy a pedir al maestro Luis Raúl González Pérez que haga uso de la palabra. Él es abogado por esta Universidad Nacional, maestro en Derecho, ha tenido cargos significativos, no solamente al interior de nuestra universidad, sino también en el ámbito nacional, al interior de nuestra universidad. Lo recordamos como abogado general de nuestra máxima casa de estudios y también como en el ámbito público, como presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su trayectoria es sin duda contiene importantes aportes a la defensa y promoción de los derechos humanos. Fue, entre otras cosas, también de manera reciente, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Querido Luis Raúl, adelante, tienes el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues agradecer tanto al Instituto de Investigaciones Jurídicas, mi casa, le decía yo a José María Serna, no se olvida, aquí inicié mis tareas en la Universidad Nacional Autónoma de México, después de haber sido becario en la Coordinación de Humanidades, y agradecer también al Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, a Diego Valadez, José María Serna, Mónica, como decía yo, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a quienes están presentes en esta mesa y a distancia. Y bueno, pues mi intervención la construí desde la cercanía que tuve con el maestro Fix-Zamudio, mis vivencias con él y desde luego en el contexto de los derechos humanos. Tuve la oportunidad de conocer a ese gran ser humano que es el maestro Fix-Zamudio, siendo su alumno de la materia de amparo en la Facultad de Derecho. Me sentaba en la fila de enfrente para escucharlo con atención. Decía, también quiero citar aquí a alguien que no está con nosotros, pero que también seguramente estaría pues conmemorando la memoria del maestro Fix-Zamudio, que es Jorge Carpizo, quien fue su secretario académico muy joven, 23 años, y quien el maestro Fix decía de él que era como su hermano menor. Y Carpizo, Jorge, señalaba, refiriéndose al maestro Fix-Zamudio y al Instituto de Investigaciones Jurídicas, que había un antes y un después de la dirección del maestro Fix-Zamudio, periodo de 1966 a 1978, cuya conducción hizo que ese Instituto de Derecho Comparado se convirtiera en Instituto de Investigaciones Jurídicas, trabajando para forjar una institución fuerte, activa, libre, crítica, vigorosa, de excelencia académica. Mantuve la cercanía con el maestro Fix-Zamudio después de ser su alumno, y en este Instituto de Investigaciones Jurídicas tuve también el privilegio de conocer a valiosas personas y brillantes juristas. Del maestro Fix-Zamudio destaco su ejemplar vida, su mensaje siempre civilizatorio, su cátedra docta e informada, su actualizada obra intelectual, el consejo paternal o el extrañamiento siempre cálido y cuidadoso, la recomendación teórica, la corrección conceptual, la orientación metodológica, las atendibles sugerencias empíricas, el soporte histórico, el uso de un escrupuloso lenguaje técnico y la concordancia gramatical más adecuada. Con el maestro Fix-Zamudio era tal el vínculo de solidaridad, trato y consideración que, al abordarlo, siempre así
como maestro, no lo hacíamos en detrimento del grado doctoral, sino como un reconocimiento al miembro de una privilegiada estirpe, que quizá no sea quien ha elegido la profesión, sino que la vida es quien le concede tan preclaro destino. Un botón de muestra de la bonomía sin par del maestro es su respuesta siempre inmediata y amable a la solicitud de una cita o, por ejemplo, a la invitación para desayunar. Y ahí discurríamos sobre distintos temas de derechos humanos. El reunirse con él, se sentía uno realmente escuchado, con el ingrediente adicional de disfrutar de una charla amena, llena de datos y anécdotas. No fue una ni pocas las ocasiones que le consulté temas álgidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y siempre dispuesto a escucharme, siempre con un consejo, y ahí estaba la mano que tendía el maestro Fix Zamudio. Estoy seguro de que en este evento, que inició muy temprano, de homenaje a nuestro maestro Héctor Fix Zamudio, ya ha recibido muchos elogios. Deseo destacar algunos de los logros que ha marcado su trayectoria profesional, mencionando algunas de sus características, producciones y distinciones más sobresalientes. Doctor procesalista y constitucionalista, erudito en Derecho Comparado, fue, como ya se ha expuesto aquí, presidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que acrecentó el caudal de su saber en la promoción y defensa de los derechos humanos, y aquí Jorge Carmona nos daba cuenta de datos muy importantes sobre el quehacer del maestro Fix Zamudio. Miembro suplente de la Subcomisión de Discriminaciones y Protección de las Minorías de la ONU, reelecto en varias ocasiones hasta 1997. Y al final contaré una anécdota que, estando precisamente en una reunión en Ginebra, pues el presidente de la República le pidió que viniera porque quería tratarle un asunto. Y elegido miembro titular por un periodo de 4 años en mayo de 1998, distinguido también con el Premio Anual de la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias. Y podría citar otras tantas cosas, pero decir que tuvo el Premio Universidad Nacional en Ciencias Sociales, miembro del Jurado Internacional del Premio UNESCO de Enseñanza en Derechos Humanos. Se le otorgó la medalla a Belisario Domínguez por el Senado de la República, así como el doctorado honoris causa, entre otras, por la Universidad Complutense de Madrid y de Castilla de la Mancha. Nuestro homenajeado, a quien recordamos en su centenario de su nacimiento, fue ejemplo de coherencia y responsabilidad personal y profesional. Desechó diversos ofrecimientos de cargos públicos y nombramientos, inclusive para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, por convicción y compromiso académico, para seguir formando personas e investigadores dentro de esta institución educativa. Es obligado mencionar su extraordinaria trayectoria como profesor e investigador en nuestra máxima casa de estudios. Así lo citaba ya Mariela, que fue impulsor de grandes personas del estudio y desarrollo del derecho procesal. Coincidimos con el doctor Eduardo Ferrer MacGregor en el sentido de que el maestro Fix Zamudio, junto con su admirado y siempre recordado mentor Donizeto Alcalá Zamora y Castillo, es un gran pionero de la sistematización del derecho procesal constitucional en el medio académico, en la investigación y en el sistema judicial de nuestro país y en el continente, siendo un gran impulsor de los tribunales constitucionales. Merecedor de múltiples premios y reconocimientos, el 10 de diciembre de 2018 se le hizo entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos en ese año. En esa ocasión señalé, y cito textualmente, comillas, es importante el reconocimiento que se haga de los derechos humanos, pero también el contar con mecanismos reales para su garantía y defensa, siendo este tan solo uno de los ámbitos donde podríamos destacar la trascendente labor desarrollada por el doctor Héctor Fix Zamudio, quien hoy recibe el Premio Nacional de Derechos Humanos. Sigo citando: académico, investigador, universitario de excepción, humanista y por derecho propio uno de los pilares y referentes indiscutibles del desarrollo y consolidación de los derechos humanos y sus mecanismos de garantía en México e Iberoamérica.
Fue uno de los principales estudiosos de la figura del ombudsperson y en buena medida del desarrollo en Iberoamérica de una cultura de protección y defensa de los derechos humanos. Al entregar este premio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en aquel entonces, reconoció esa labor y trayectoria de una de las personas que hicieron posible su creación. En efecto, gran parte de lo que conocemos del ombudsperson en México se lo debemos en mucho al gran jurista mexicano Héctor Fix Zamudio, quien dedicó múltiples obras para explicarnos no solo el origen de esta institución, sino también su presencia en el mundo y en nuestro continente. Él nos enseñó que esta institución surgió en los países escandinavos como comisionado del organismo legislativo para ejercer una función de fiscalización sobre las autoridades administrativas, para después adaptarse y evolucionar, siendo actualmente su función esencial la protección de los derechos fundamentales, y por ello es por lo que adquirieron el carácter de instrumentos de garantía constitucional con facultades para acudir ante los órganos de justicia constitucional, para solicitar la inconstitucionalidad de una ley y, como el caso de España, incluso interponer un juicio de amparo con la intención de tutelar los derechos constitucionales de los administrados. El maestro Héctor Fix Zamudio fue miembro del Consejo Consultivo de la CNDH, donde destacó por sus notables y originales aportaciones. Como consejero, uno puede asomarse a las actas de ese consejo y ver cómo en cada sesión el maestro Fix Zamudio hacía aportes significativos y también hacía contención de sugerencias que no necesariamente pudieran, o más bien de sugerencias que otras y otros consejeros con la mejor de las intenciones buscaban se realizaran, pero que el maestro Fix, con ese conocimiento profundo del derecho y de los derechos humanos, explicaba el por qué no era prudente la propuesta que en esos momentos se hacía. Un ejemplo de los aportes del maestro Fix Zamudio fue que él impulsó lo que hoy es un instrumento, debería de ser un instrumento de defensa de los derechos humanos, lo que conocemos como las recomendaciones generales. Estas recomendaciones generales, el maestro Fix explicaba y lo documentó de la mano de Héctor Fix Fierro en un texto que es un referente obligado de consulta. No resolvían casos específicos, sino lo que pretendían es generar política pública, incidir en los cambios legislativos, buscar el cambio de prácticas contrarias a los derechos humanos. Creo que este es uno de los mejores aportes en el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos que el maestro Fix Zamudio impulsó al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que constituye una herramienta importante para que esas recomendaciones pues tengan un alcance mayor, más difuso, para proteger no a una persona, sino a un conjunto de personas, tratando de cambiar, repito, políticas públicas. Debo de señalar también en ese contacto hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tuve la oportunidad de agradecerle al maestro Fix Zamudio, fue su decidido apoyo hacia un servidor para postularme, y con gran celo guardo la carta que él mandó al Senado de la República para apoyar la candidatura de un servidor a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estando en una circunstancia incluso compleja para el maestro Fix, dado que formaba parte del Consejo Consultivo, tuvo ese carácter para impulsar mi candidatura, y lo cual pues siempre le estaré agradecido. La abundante obra bibliográfica del doctor Fix, que merece el mayor de los reconocimientos por el vasto aporte que tiene, es por lo que nuevamente felicito a Diego Valadez y
al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Mónica González, por hacer pervivir la memoria de quienes han construido el sistema jurídico mexicano y quienes el sistema internacional y regional de los derechos humanos, y por eso aplaudo que se hagan este tipo de eventos. Cierro con la anécdota que les comentaba. El maestro Fix Zamudio se encontraba en Ginebra cuando fue llamado por el presidente de la República y para consultarle un caso que en esos momentos querían la opinión de él, que atraía el interés nacional. Y el maestro Fix, siempre que me encontraba después de ese encuentro que tuvo con el presidente de la República y después de que había sido yo nombrado su Procurador General de la República, no había encuentro en donde apenado me decía: Luis Raúl, debo de decirle, y lo escribió en sus memorias, ¿sí? Debo de decirle que yo soy uno de los causantes de que a usted le hubiesen nombrado en tan compleja tarea. Y siempre apenado, pero mostraba que el maestro Fix, con el nombre que dio, pues el afecto y merecidamente el que pensara que yo pudiera tener pues los conocimientos y la capacidad para llevar a cabo ese asunto. Y lo que el argumento que usaba el maestro Fix Zamudio era que yo me había ocupado del caso Aguas Blancas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, mi querido maestro Fix, desde donde esté, siempre tendrá mi gratitud, mi reconocimiento, siempre lo tendré muy cerca y en cada oportunidad que tengo, como a él, como a quienes se nos han adelantado, como Sergio García Ramírez, y desde luego, como todo el mundo sabe, a quien ha sido mi mentor y fue mi mentor académico, Jorge Carpizo. Y bueno, puedo decir que estos tres juristas y un cuarto que está aquí presente, Diego Valadez, pues es una cuarteta de espléndidos juristas que siempre han luchado por México, por la universidad. Vemos hoy día esa gran defensa jurídica con solidez que expresamos y que sigo con mucha atención, y perdón la digresión, pero lo tengo que decir porque el maestro Fix, a quien honramos, estaría muy satisfecho de la defensa que encabeza, no defensa porque no está defendiendo más que expresando un punto de vista, y si digo defensa, sí, del Estado de Derecho, Diego Valadez. Un abrazo. Muchas gracias, querido Luis Raúl, por tus palabras, esa evocación del maestro Fix y de esta cuarteta de juristas que en su momento han dado tantos aportes a la construcción de las bases de nuestro Estado constitucional, que hoy ciertamente está siendo objeto de una transformación profunda y que seguramente, bueno, todavía don Sergio García Ramírez alcanzó a expresar esa preocupación en sus textos en el Universal, pero seguramente el maestro Fix y Jorge Carpizo también hubieran tenido una expresión de mucha preocupación frente a la inminencia de lo que estamos viendo, lo que vimos ayer, lo que estamos viendo en estos días, y cuya voz se levanta a partir de sólidas expresiones del doctor Valadez, que son ahora conocidas por todos nosotros. Le voy a pedir al doctor Jesús Orozco Enríquez que participe y nos dé sus reflexiones también en este acto conmemorativo. Déjenme comentar que el doctor Orozco Enríquez es licenciado y doctor en Derecho por esta Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por UCLA y doctor honoris causa por distintas universidades. Es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas
y ha desempeñado también cargos muy relevantes en el ámbito de la protección de los derechos humanos, tanto a nivel nacional, en su paso por la Sala Superior, y también a nivel internacional, en un destacado desempeño también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Querido Jesús, adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Agradezco a nuestra directora Mónica González Contró, a nuestro investigador emérito Diego Valadez, al muy apreciado colega José María Serna, el alto honor que me confieren para participar en este panel para rendir homenaje a nuestro ilustre, admirado e inolvidable maestro emérito Héctor Fix Zamudio en el centenario de su natalicio al lado de tan apreciados y eminentes juristas. Ante esta selecta audiencia, con inmenso cariño, reconocimiento y gratitud, me uno al tributo al más ilustre jurista mexicano de las últimas décadas, mi entrañable maestro Héctor Fix Zamudio. Universitario de pura cepa, forjador de generaciones e instituciones, su legado es inconmensurable y sigue teniendo efectos multiplicadores, no solo por las miles de personas a quienes nos formó, sino por las innumerables reformas normativas que impulsó y ha inspirado, con su visión de Estado desde la academia y teniendo siempre en la mente los más altos intereses de la nación, así como por su firme e inalterable compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y en particular con el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. En tiempos aciagos, por la inobservancia de estándares interamericanos sobre la protección efectiva del derecho a la justicia y a la independencia, el derecho de acceso a la justicia y a la independencia judicial por parte de las instancias nacionales que promueven la reforma en proceso, es más significativa que nunca tener en la mente el pensamiento de Fix Zamudio, que como también lo ha hecho patente de manera ejemplar y firme Diego Valadez, según nos lo precisaba Luis Raúl. Pionero en nuestro país del estudio del derecho internacional de los derechos humanos, recuerdo su importante y activo impulso desde la academia, junto con otros destacados miembros de este instituto, como Sergio García Ramírez, Jorge Carpizo y Diego Valadez, para que en marzo de 1981, y entre otros instrumentos internacionales, México se adhiriera a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con la adhesión a la Convención Americana, México tuvo la oportunidad de postular candidatos a la Corte Interamericana, y quién mejor que el maestro Fix Zamudio para conformar tan relevante órgano, quien logró el aval de los demás estados, parte en 2 ocasiones, como ocurrió también en su oportunidad con nuestros ilustres colegas del Instituto, Sergio García Ramírez y Eduardo Ferrer. Los 3 igualmente fueron elegidos por sus colegas para presidir la Corte Interamericana. Quienes me acompañan en este panel se han encargado de destacar, o lo harán mejor que yo, las relevantes contribuciones del maestro Fix Zamudio a la Corte Interamericana, por lo que solo mencionaré entre múltiples ejemplos los fundamentales y trascendentales criterios interamericanos establecidos en el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras en materia de desapariciones, cuyos parámetros y solidez jurídica han influido tanto en el sistema universal como en otros sistemas regionales de derechos humanos. El invariable compromiso del maestro Fix Zamudio con el sistema interamericano y los habitantes de nuestro país también se reflejó en su gestión e impulso para que México reconociera en 1998 la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, con lo cual abrió la posibilidad de que la Comisión Interamericana le presentara aquellos casos en que el Estado mexicano se abstuviera de atender las recomendaciones formuladas en sus informes de fondo, a fin de que aquella estuviera en aptitud de resolver de manera vinculatoria lo conducente. El maestro Fix Zamudio también impulsó recurrentemente el cumplimiento por las autoridades mexicanas de estándares interamericanos que se tradujeron en relevantes reformas estructurales. Así, me tocó atestiguar, en el marco de la consulta popular para la renovación política y electoral convocada por el Ejecutivo Federal en junio de 1986,
cómo Héctor Fix Zamudio y Jorge Madrazo propusieron la creación de un tribunal electoral en el ámbito federal. Recuerdo que nuestro inolvidable maestro Fix, en una reunión privada con destacados actores políticos en ese entonces, con el propósito de convencerles sobre la pertinencia de la propuesta, les comentó de la previa interposición de una petición ante la Comisión Interamericana en contra de la calificación de la elección de gobernador en 1985 por parte del Congreso del Estado de Chihuahua y la entonces ausencia de medios de impugnación ante algún órgano jurisdiccional en el ámbito nacional, así como la probabilidad de que la Comisión Interamericana concluyera que México no brindaba en los casos electorales la protección efectiva que exigía la Convención Americana, por lo que, aducía persuasivamente el maestro Fix, era preferible que nuestro país se adelantara a cumplir con ese compromiso internacional. Finalmente, se aprobó en 1986 la reforma constitucional que estableció el entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral para los comicios federales y paulatinamente se fueron creando sendos tribunales electorales en las distintas entidades federativas. Con posterioridad, la Comisión Interamericana efectivamente resolvió que en los referidos comicios de Chihuahua se había violado el artículo 25 de la Convención Americana, pero que tenía conocimiento, dijo la Comisión, de que en México había tenido lugar un proceso de reformas en las que se habían venido estableciendo diversos medios jurisdiccionales contra resultados electorales. Similar situación ocurrió con motivo del caso Jorge Castañeda contra México, en el que la Comisión Interamericana sostuvo, en octubre de 2006, que México había violado el artículo 25 de la propia Convención por no contemplar en aquel entonces un recurso efectivo ante un tribunal independiente imparcial, a través del cual el peticionario hubiera podido plantear que se invalidara o al menos no se aplicara en el caso concreto la norma legal que estimaba violatoria de su derecho político electoral fundamental a ser votado, por lo que recomendó la Comisión realizar las adecuaciones necesarias al marco jurídico para contemplar dicha posibilidad. Lo anterior fue así en virtud de que a partir de 2002 la Suprema Corte había resuelto una contradicción de tesis en la que declaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carecía de atribuciones para inaplicar normas legales presuntamente inconstitucionales, con lo que se frenó una práctica de 33 casos en que su sala superior lo había establecido así con base en una interpretación sistemática y funcional de todas las disposiciones aplicables. La contradicción de criterios establecida por la Suprema Corte tuvo como efecto no deseado dejar en indefensión a los justiciables en el ámbito nacional y de ahí su incompatibilidad con el sistema interamericano. En virtud de que para marzo de 2007 México no había hecho las adecuaciones correspondientes, la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana. Ante el impulso nuevamente del maestro Fix, otros miembros de la Academia, como nuevamente Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez y Diego Valadez, y diversos actores políticos, así como la probabilidad de que así lo resolviera de manera vinculatoria la Corte Interamericana, como efectivamente ocurrió con posterioridad, desde noviembre de 2007 se reformó el artículo 99 constitucional para conferirle de manera explícita atribuciones a las salas del Tribunal Electoral para resolver la no aplicación de leyes electorales contrarias a la Constitución. Significativo fue también el apoyo que brindó el maestro Fix para la aprobación de la trascendente reforma constitucional de 2011 y la incorporación a ese nivel de los derechos humanos de fuente internacional, así como el decidido y efectivo apoyo de nuestro maestro al proceso de fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y la salvaguarda de sus atribuciones. Sería prolijo abordar todas las contribuciones del maestro Fix Zamudio al sistema interamericano de derechos humanos. Solo quise hacer remembranza a algunas de las más sobresalientes y que me tocó conocer de cerca a fin de honrar su memoria. Héctor Fix Zamudio, un jurista mexicano ilustre y un ser humano extraordinario, bondadoso, generoso, humanista, íntegro y sabio, con una vida personal, familiar y universitaria ejemplar. Hasta siempre, entrañable y añorado maestro Fix.
Muchas gracias por estas sentidas palabras, querido Jesús Orozco. Lo que planteas me hizo evocar también distintos pasajes con el maestro Fix. Le pido autorización al doctor Valadez y al doctor Serna de tomarme unos minutos para dos propósitos. Uno, para recordar también una parte que ahorita vuelve a estar en el contexto. En 2011 le propuse al maestro Fix que hiciéramos un libro homenaje al doctor Carpizo. Se trataba, y así fue, y ese libro se publicó en 2012, de analizar cuáles eran las garantías que los jueces, los magistrados constitucionales tenían en cada ordenamiento constitucional, los ministros de la Suprema Corte. Recuerdo que cuando le hice la invitación, me la aceptó de inmediato y empezamos a colaborar, lo empecé a visitar con alguna frecuencia, y realmente cuando hicimos las invitaciones, es un libro en el que participaron juristas muy destacados a nivel internacional, realmente no obtuvimos un no de ninguno. La firma del maestro Fix en la invitación fue lo que le dio, digamos, una fuerza a esa invitación. Cuando hicimos la presentación, nos interesaba prácticamente, y nos sentamos con el maestro Fix. Él había escrito sobre esto en muchos de sus libros, y en ese sentido determinamos un esquema para que la obra tuviera una cierta homogeneidad. El libro se publicó, y ahora recuerdo ese pasaje también por el prólogo. Ahora lo estaba revisando, el prólogo tan amplio que hizo el maestro Fix en esa obra, pero destacar que en ese contexto advertimos que en el ordenamiento constitucional mexicano los ministros de la Corte tienen 14 elementos que conforman esto, que además es una nomenclatura todavía poco utilizada, pero que decidimos emplearla el maestro Fix y yo, el Estatuto Constitucional de los Ministros. 14 elementos, 14 garantías judiciales que permiten a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia ejercer una labor tan relevante como la que tienen encomendada. Ahora que he estado, como todos ustedes, reflexionando sobre los cambios que se implican, de las 14 que se identificaron en ese momento, se reforman 10 garantías judiciales, se tocan con la reforma que ayer ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Y se reforman no en el sentido de fortalecerlas, sino en el sentido de debilitarlas. Recordé ahora ese pasaje, no solamente por digamos, lo importante para mí fue haber tenido el acompañamiento del maestro Fix en ese momento, sino también porque sustancialmente se documentó en ese momento las garantías que hoy están siendo objeto de transformación. Pero también ahora que los doctores Valadez y Serna me hicieron esta invitación, recordé un pasaje y lo quiero compartir con ustedes porque me parece muy significativo. Le quiero dar voz en esta conmemoración a Héctor Fix Fierro, porque recuerdo que cuando empezamos, y además aquí Luis Raúl y el propio doctor Valadez lo tienen claro porque me acompañaron, cuando iniciamos a hacer las obras completas de el doctor Jorge Carpizo, recuerdo que un día estaba buscándolo aquí en el chat, pero no pude encontrar bien la fecha. Me buscó Héctor Fix y me dijo: César, vamos a desayunar porque yo quiero hacer algo, estoy ya haciendo algo así en relación a la obra de mi papá. Fuimos a desayunar e intercambiamos experiencias de un poco los pasos que yo había estado dando y los que él también llevaba. Y terminando esa reunión, él me dijo: mira, tengo estructuradas varias ideas y te las voy a compartir.
Las recuperé y básicamente en voz de Héctor Fix habla de la trascendencia, de Héctor Fix Fierro habla de la trascendencia de la obra de su papá. Quiero que me permitan leer 3 párrafos, 3 fragmentos de eso, porque, repito, es Héctor hablando de su padre, que es a quien estamos conmemorando. Dice Héctor Fix Fierro: la obra jurídica escrita del doctor Fix Zamudio es, sin duda, la más importante de la segunda mitad del siglo XX y de las primeras 2 décadas del XXI en nuestro país. Entre otros méritos, tiene la de haberse adelantado a estudiar y proponer, desde la década de los 60, algunas de las principales reformas del derecho público que se hicieron en México a partir de los años 90, principalmente en materia de derechos humanos y justicia. El Ombudsman, la jurisdicción constitucional, la Declaración General de Inconstitucionalidad, los consejos de la judicatura y la carrera judicial, entre algunas otras. Aunque se concentra principalmente en algunas áreas del derecho público, como el derecho procesal y el derecho constitucional, a las que se agrega el derecho comparado y la metodología jurídica, la obra del doctor Fix Zamudio es de gran variedad y riqueza, y sus temas siempre son abordados con la profundidad del comparatista y el rigor del historiador. Su reedición de conjunto, sobre todo si se toma que buena parte de sus ensayos se encuentran publicados en revistas y otras fuentes de acceso relativamente difícil, haría una contribución invaluable al conocimiento de la doctrina jurídica mexicana contemporánea y pondría al alcance de los estudiosos, tanto mexicanos como del extranjero, una obra que todavía es de gran actualidad para entender las transformaciones en curso de los órdenes jurídicos contemporáneos en nuestro continente. La obra jurídica del doctor Fix Zamudio comprende en la actualidad, en números aproximados, 13 libros monográficos de autoría única, además de los libros en coautoría y los que recopilan trabajos previamente publicados, 8 monografías breves y cerca de 300 artículos, ponencias y capítulos de libros publicados en México y el extranjero. Al menos 5 estudios y comentarios legislativos, varias traducciones de libros y artículos y un sinnúmero de estudios preliminares, prólogos, voces de diccionarios, comentarios y reseñas bibliohemerográficas que todavía hay que precisar, pues no se encuentran recogidas con detalle en su currículum vitae actualizado. La propuesta de publicar las obras completas del maestro Héctor Fix Zamudio no implica la publicación de esta obra en toda su extensión, tomando en cuenta que puede haber trabajos como las reseñas bibliohemerográficas, pero también artículos y capítulos de libros que sean de contenido y alcance similares, por lo que no sea imprescindible su inclusión en una nueva edición. Ello justifica una selección cuidadosa de los trabajos que ameriten una nueva publicación. Dicha selección debe estar a cargo de especialistas de las diversas materias que sean además conocedores de la obra del doctor Fix Zamudio. Para efectos de la distribución temática de los trabajos del doctor Fix Zamudio en los volúmenes de esta edición, se propone dividir dichos trabajos en 6 grandes áreas. 1. Amparo y derecho procesal constitucional. 2. Derecho procesal. 3. Derecho constitucional, incluyendo historia constitucional. 4. Derechos humanos. 5. Justicia. Y 6. Derecho comparado y docencia e investigación jurídica. Un número importante de trabajos pueden clasificarse en 2 o más áreas temáticas, razón por la cual corresponderá a el Consejo Editorial proponer en cuál de ellas se incluirán para efectos de esta nueva edición integral. El plan sería que cada una de estas áreas temáticas constituyera un tomo, el cual puede estar conformado por 1 o varios volúmenes según el número y la extensión de los trabajos que se seleccionan para cada uno. Héctor Fix Fierro, hablando de la obra de su padre, Héctor
Fixamudio en esta variedad y en esta intención cortada por el infortunio de publicar la obra integral, una obra, como aquí se ha dicho, una obra trascendente, una obra imperecedera del maestro Fixamudio. Quise recordar esto porque es el propio Héctor Fix Fierro quien hacía la evocación de la obra de su padre. En ese sentido, lo pongo aquí para recordar al maestro Fix. Con esto daríamos por concluida esta mesa. Entiendo que también la jornada de reflexión, así es que no me resta más que agradecer a la doctora Mónica González Contró, directora de este instituto, al doctor Diego Valadez, investigador emérito de nuestra universidad, al doctor José María Serna de la Garza, por permitirnos conjuntarnos y evocar la memoria de un gran maestro como lo fue el maestro Héctor Fixamudio. Muchísimas gracias y buenas noches.